muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo programa muy personal para los que me escuchan por primera vez. Mi nombre es Fernando Rivero y hoy vengo con un tema del que se ha escrito mucha poesía y que siempre ha estado envuelto en pensamientos mágicos y cuentos románticos de telenovelas y también de algunas historias dramáticas como el de Romeo y Julieta. Pero antes de empezar a contarles de qué se trata, quiero saludar hasta ahora a todos los que están conectados a través de la plataforma emisoras.wis.edu.co y por supuesto también a quienes nos escuchan a través de los 96.9 MHz de WIS Stereo. Les envío un fuerte abrazo, mil gracias por su sintonía y bueno, aquí estamos con nuestro amigo Hernando Vega en el control, listos para entregarles información valiosa para todos ustedes. Bueno, y como ustedes saben, este es un espacio semanal donde me gusta hablar de diferentes temas que a mí en lo personal me interesan o que considero importante compartir con todos ustedes. Hoy traigo un tema que para muchos de ustedes puede resultar trascendental, pues siempre soñaron con encontrar el amor de su vida y al encontrarlo, a lo mejor han pasado por diferentes etapas que con el paso del tiempo algunos han sabido llevar y otros, por el contrario, han visto cómo el amor desaparece y se esfuma de sus vidas. Es muy probable que todos en algún momento de nuestras vidas hayamos pensado que el amor no existe, porque todos tenemos la expectativa de que dure para siempre y de que esas mariposas en el estómago que sentimos al conocer a una persona, pues nunca se mueran. Pero lo cierto es que para tristeza de muchos, esta etapa del enamoramiento tiene un límite, pero no porque se trate de una maldición o porque seamos de malas en el amor, sino porque esto tiene una respuesta biológica que obedece a una serie de sustancias químicas que se producen en nuestro cerebro y que son las encargadas de hacernos sentir felices y enamorados. Y precisamente para hablarnos sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Julio César Mantilla, médico patólogo y también antropólogo forense de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesor titular del Departamento de Patología de la UIS, quien hace poco ofreció una conferencia sobre la anatomía y química del amor. Doctor Julio César, bienvenido y un gusto tenerlo aquí en Muy Personal. Quiero empezar por preguntarle qué lo hizo interesarse sobre este tema, es decir, como un médico patólogo y además antropólogo forense, resultó interesado en estas cuestiones del amor. Bien, primero que todo tengo que manifestar que el amor es un sentimiento propio de los humanos y no tiene distingos de sexo, de patrón racial, edad, rangos o jerarquías, condición social, profesión u oficio. Por lo tanto, cualquier persona puede interesarse en el tema de acuerdo a sus intereses particulares. En relación con su pregunta, le comento que me intereso por ese tema más desde el punto de vista evolutivo, al conocer precisamente cómo este sentimiento aparece y se va fortaleciendo a medida que las diversas especies del género Homo van apareciendo y desapareciendo hasta que finalmente emerge el Homo sapiens. Y de esas primeras civilizaciones derivadas precisamente de esta especie, que son las que marcan el límite entre la culminación de la prehistoria y el inicio de la historia humana, es allí donde tiene un papel fundamental el amor, pues este empieza a manifestarse en sus diversas formas, pero de manera más visible, digámoslo así. El amor, esa forma de amor que es vista como un éxtasis vertiginoso que brinda momentos de felicidad apasionada, euforia, excitación, risa, satisfacción al sentirse aceptado y entendido totalmente por su pareja. De tal manera que es ahí cuando, o desde ese entonces, digamos,
cuando el amor se considera como el impulso humano esencial del que participa la pareja y que en determinados momentos hace perder la razón. Incluso en este sentido, al amor se le ha culpado, digamos, o se le ha hecho responsable de eventos históricos muy importantes, por ejemplo, formación pero también destrucción de imperios, de reinos, de naciones, ser el responsable de la aparición de las guerras o de muchas de las guerras, pero también responsable de que también se hayan generado procesos prolongados de paz y de tranquilidad. Bueno, es impresionante todo el contexto antropológico que existe detrás de este concepto que hemos denominado amor y que a lo largo de la historia hemos romantizado e idealizado como si se tratara de un cuento de hadas con final feliz, gracias a las grandes industrias de la televisión, el cine y la música. Pero lo que la mayoría desconocemos es que corresponde a un proceso químico que ocurre en nuestro cerebro. Pero doctor Julio, empecemos por hablar sobre las diferentes etapas de esto que todos conocemos o llamamos amor. Y me gustaría que nos contara cuáles son precisamente esas sustancias químicas que nos inducen a sentirnos atraídos físicamente y que finalmente nos llevan a involucrarnos afectivamente con una persona. Sí, efectivamente, esa atracción que siente una persona hacia otra y que lo puede llevar pues a todo esto que es el enamoramiento, pues de esto podemos encontrar que hay unas 3 fases bien definidas. Una primera etapa dentro de este amor pasional, digámoslo, que es al que me estoy refiriendo fundamentalmente. Esta primera etapa se considera que es el deseo, y que entendemos por deseo, es la atracción física que sentimos o que despertamos hacia la otra persona, y que depende fundamentalmente de, digamos, desde el punto de vista cultural, del concepto que cada individuo o cada cultura tenga de lo que es la belleza. Entonces, por ejemplo, la simetría de la cara, las dimensiones corporales proporcionadas, y seguidamente de que surja eso primero, que es como un impulso o un estímulo visual, aparecen entonces los elementos químicos diversos. Primero entonces aparecerán sustancias que son captadas a través del olfato y que corresponden básicamente a feromonas, que son sustancias que nuestro cuerpo elimina y que van a producir efectos diferentes en varias personas, pero habrá de pronto una de ellas a la cual ese aroma o ese olor le llame, digamos, la atención y facilite el acercamiento. Ya después de la liberación de esas feromonas que entra a través del olfato, pues ya tanto en uno como en el otro se van a empezar a liberar hormonas sexuales, testosterona en el varón, estrógeno en las mujeres, y ahí empieza, digamos, la primera fase. En la segunda etapa de esto que llamamos el amor, entonces ya viene fundamentalmente el enamoramiento. El enamoramiento que básicamente implica que estamos muy atraídos y muy interesados en la otra persona, y empezamos a sentir ansiedad porque necesitamos o queremos ver a esa otra persona, y el no verla, no tenerla cerca, empieza a generar un tipo de conductas que, por ejemplo, incluyen la pérdida del apetito, la pérdida del sueño o el insomnio, el estado de nerviosismo o sudoración cuando vemos que aún no llega, cuando hemos concertado una cita, o cuando vemos que está todavía muy distante a donde la otra persona se encuentra, y cómo a medida que esa persona se acerca, que ya comparte, hay sensaciones a veces indescriptibles. La gente habla de las mariposas revoloteando en el estómago. Todo esto que acabo de mencionar son derivadas de la acción de ciertas sustancias químicas que se producen fundamentalmente en el sistema nervioso,
en zonas profundas del cerebro y que en términos generales se podrían agrupar bajo la denominación de catecolaminas, dentro de las cuales están la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina, y también podríamos ahí vincular a la serotonina y a algún metabolito intermediario como sería la feniletilamina. Esa tal vez es la parte como que todo el mundo recuerda, ¿no? Y lo que todo el mundo quisiera sentir por siempre. Es decir, esa atracción, esa necesidad de estar con el otro, esa felicidad que se siente por compartir espacios con la persona amada, digámoslo así. Pero las circunstancias no dan para que eso se perpetúe en el tiempo. Entonces aparece una última etapa que es igualmente importante, que es dentro de ese enamoramiento la etapa del apego. Y en esta última fase del amor, ese apego, lo que ya no, en lugar de exaltación, ya lo que nos produce es calma y estabilidad cuando estamos junto a la otra persona. Esta sensación de apego está mediada fundamentalmente por una sustancia que se llama la oxitocina y que también es producida en una parte de nuestro cuerpo y ubicada dentro del cráneo y que depende o que se comunica directamente con la parte más inferior del cerebro, que es el hipotálamo. Entonces ahí está la hipófisis actuando como un sitio de almacenamiento de la oxitocina producida en esa parte inferior del cerebro, el hipotálamo, y de la misma manera hay otras que participan en menor medida como la vasopresina y de pronto otras sustancias denominadas endorfinas. Entonces esta oxitocina, la vasopresina, las endorfinas ya lo que generan es una sensación de tranquilidad cuando estamos con la otra persona, y entonces este es el que va balanceando, ese apego es el que va balanceando en sentido contrario lo que se va perdiendo, es decir, empieza a pesar más el apego en la medida que la locura apasionada del amor va disminuyendo. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, sin lugar a dudas, todos hemos escuchado hablar de las feromonas que algunos perfumes estimulan con sus fragancias y que ayudan a despertar el interés o la atracción física hacia una persona. Y también incluso muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida recordamos a una persona especial cuando percibimos ese olor característico nuevamente. Pero doctor Julio, dentro de este tema de la anatomía y química del amor, me resultó bastante interesante todo el contexto antropológico que presenta sobre la evolución del hombre y cómo se fueron estableciendo las diferentes clases de relaciones amorosas. Contémosle a nuestros oyentes un poco sobre esto y de paso me gustaría saber cuáles son esas conductas biológicas que nos diferencian a los hombres de las mujeres y si estas corresponden a un patrón evolutivo de los humanos en el modo de relacionarnos. Los humanos pertenecemos pues a la forma más adelantada de los antropoides, pero mirando uno a nuestros ancestros nos damos cuenta de que algunos de ellos han ya desde hace muchos millones de años adoptado conductas que tratan de generar una unión familiar, de tal manera que siendo, por ejemplo, los gibones y otros similares a ellos, especies de simios que ya participan o participaban desde hace mucho tiempo en el cuidado de las crías y en proteger al grupo de peligros externos, incluso con ese
cuidado que le prodigaban a sus crías permitía, por ejemplo, que las hembras pudieran dedicar un poco más a otras actividades dentro de ese pequeño clon. Si bien es cierto que otros, digamos como los chimpancés, siguen siendo animales que se agrupan en cantidades grandes y que tienen una actividad muy promiscua y que para nada se ocupan de sus crías, pues esas variaciones precisamente fueron las que empieza uno a mirar en qué momento de ese proceso evolutivo la especie humana empieza a adoptar una conducta un poco más de cercanía y de proteger a sus hijos y de generar un acompañamiento más cercano con precisamente la madre de sus hijos y no seguir adoptando un patrón, digamos, poligámico y un tanto promiscuo. Ya entonces, sabiendo que los humanos si verdaderamente podemos ya experimentar esa sensación que llamamos amor, ahí ya se pierde el sentido, digamos, de que el amor es solo expresión por parte de los machos y que las hembras simplemente son receptoras del mismo, porque si bien es cierto que hay pequeños detalles anatómicos que nos diferencian en los dos sexos desde el punto de vista biológico, tanto el hombre como la mujer experimentan las mismas sensaciones placenteras y teóricamente en la misma intensidad. Ya eso que antes se pensaba que solamente era el hombre el que tenía derecho a la experimentación de ese tipo de sensaciones y que la mujer simplemente era el receptor o el instrumento para lograr esos, llamémoslo, placeres. Eso ya ha quedado relegado y vemos que desde el punto de vista biológico nosotros como machos y las mujeres como las representantes del género femenino de nuestra especie experimentan o mejor tienen los mismos elementos anatómicos y bioquímicos, digamos, en esencia para poder expresar de igual manera estos sentimientos. Y afortunadamente ya pasó esa época en que al no tener ese derecho la mujer de expresar sus sentimientos y sus emociones, incluso llegaba a ser castigada si en el entorno más íntimo, como es el lecho marital, llegaba a expresar, por ejemplo, sentimientos de éxtasis y de placer. Eso era incluso penalizado y en algunas culturas antiguas, incluso y a veces ni tan antiguas, podían ser hasta causales de penalizaciones tan graves o tan severas como la muerte. Impresionante, me imagino lo difícil que debe haber sido para las mujeres de aquella época lidiar con toda esta opresión y con el hecho de no poder expresar su sexualidad y sus sentimientos libremente. Pero doctor Julio, revisando los datos que usted maneja sobre esta etapa del enamoramiento, usted asegura que aproximadamente dura entre 2 y 3 años. Y uno escucha eso y pareciera que es muy poquito tiempo, pero ¿cuáles son los aspectos a nivel químico que más benefician y también los que más afectan la duración de este periodo de precisamente de enamoramiento? Bien, aquí nos tocaría devolvernos un poquito y volver a repasar lo que es en general el verdadero enamoramiento, ¿no? Que es cuando en el cerebro se produce toda esa serie de sustancias químicas que genera un cóctel de la felicidad, del optimismo, de la motivación, y de las cuales las sustancias más importantes pues las nombramos: adrenalina, noradrenalina, dopamina, oxitocina, serotonina. En esa fase la pareja puede pasar horas y horas sin preocuparse absolutamente de nada, y esa fase es la que decimos que puede durar 2, 3 años, incluso 4 años,
y que tiende a ir decayendo por agotamiento, no tanto de las sustancias ni de los receptores a veces, sino del acostumbramiento que genera todo en el ser humano. Es decir, nosotros generalmente somos seres insatisfechos y tenemos algo y queremos más. Ya tenemos por decir algo dinero, pero queremos un poquito más. Tenemos unas vacaciones en las que la hemos pasado muy bien y quisiéramos que esas vacaciones fueran más largas. Entonces lo mismo pasa con el amor. Quisiéramos que fuera más allá, y cuando eso no se logra, como que empezamos a decir, esto ya no nos sirve, tengo que tratar de buscar otro horizonte. Precisamente por eso yo le hablaba anteriormente de esa fase que es el apego, ¿no? El apego es el que se va a encargar de contrarrestar la disminución o la caída de ese amor pasional, porque es el que va a buscar el equilibrio. Entonces recordemos que el apego es tranquilidad, sosiego, paz, y entonces en la medida que nosotros, cuando ya esa pasión, ese fuego interior que nos quisiera mantener unidos corporalmente a través de la cópula y en placer, cuando eso se va disminuyendo, debe ir surgiendo al mismo tiempo el apego, para que se vaya generando el equilibrio, se vayan generando otros vínculos que no permitan que eso que está programado desde el punto de vista químico por 4 años se acabe ahí nomás, sino que pueda persistir durante muchísimo tiempo, dando lugar pues a la creación de vínculos, por ejemplo, de compromiso y de responsabilidad. Eso más o menos sería, pero indudablemente si uno quiere que algo dure, pues hay que tratarlo bien. Si usted quiere que un carro que está programado para durar 5 años sin pedir repuestos le dure, pero usted lo cuida, le hace mantenimiento periódico, le pone las mejores cosas, no lo vive llenando de repuestos falsos o de cosas, sino procura llevarlo bien. Seguramente que ese carro le va a durar a usted en las mismas condiciones 20 años o incluso hasta más. Igual pasa con el amor. Una de las fases de ese amor, o que es lo que más nosotros relacionamos, que es la respuesta sexual en sí, que nos lleva al orgasmo, que es como lo máximo del placer que puede experimentar un humano o el ser humano. Pues si queremos que eso dure, pues hay que cuidar a todos los elementos que ella participa. Entonces, si esas sustancias son producidas por ciertos aminoácidos que consumimos en la dieta o que nosotros mismos producimos por ciertos alimentos, pues una alimentación sana. Si sabemos que, por ejemplo, el pene es un órgano, digamos, vascular modificado, así como lo es una arteria o una vena, pues así como uno cuida las arterias y las venas, evitando la sal, haciendo ejercicio, evitando la grasa, pues exactamente lo mismo. Si nosotros queremos que eso dure o que se mantenga sano, pues los hábitos sanos, una cosa muy importante, el evitar el cigarrillo y en menor medida pues el alcohol, porque el peor enemigo de esos vasos sanguíneos que conforman ese mecanismo hidráulico complejo que es el pene, pues el peor enemigo es el humo del cigarrillo. Entonces, entre más cigarrillo consumamos, más rápidamente se va a deteriorar este órgano. Eso no lo cree nadie que tenga 20 años y que fuma como quiere, pero cuando se llegan a los 40 y se ha sido un fumador incontrolado, pues ahí es donde se empiezan a ver las consecuencias. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente
de Solo Inspiración. Bueno, para quienes recién se conectan, estamos hablando sobre la anatomía y química del amor con el doctor Julio César Mantilla, quien recientemente ofreció a la comunidad universitaria un contenido muy importante sobre datos antropológicos sobre este tema, y hoy está aquí acompañándonos para entender cómo es que funciona nuestro cerebro y qué es lo que sucede con este tema de la química del amor. Pero bueno, antes de continuar, quiero recordarles que este y todos los programas anteriores los pueden encontrar en mi canal de YouTube muy personal, /inclinada Fernando Rivero. Así que los invito a que se suscriban y compartan el programa que más les guste y me dejen en los comentarios una manita arriba para saber que me escucharon. Bueno, continuemos, doctor Julio. Hay un tema que le preocupa muchísimo a la gente y es el aspecto sexual, especialmente lo relacionado con el orgasmo. Y popularmente se habla de que el orgasmo está condicionado a la edad, es decir, que a medida que envejecemos se va atenuando. ¿Esto es cierto? Y bueno, ¿qué podemos hacer pues para mantenerlo el mayor tiempo posible? Sí, yo creo que, y vuelvo a poner el ejemplo de los carros, uno sabe que si a un carro no se le mantiene, no se le echa gasolina, pues el día que acabe la gasolina, y si usted no le echa más, ahí queda. ¿Qué puede hacer? O volverle a echar gasolina, o si ya es que ese carro no le gustó porque está rayado y tiene los muebles o los asientos ya rotos o algo, pues decide comprar uno nuevo. Siempre va a ser mucho mejor tratar de recomponer el viejo, va a salir hablándolo en términos económicos, aunque esto no debería ser así, pero para el ejemplo pienso que aplica. Sería tratar de arreglarlo, mandarlo a polichar, arreglarlo por dentro, tapizarle de nuevo los gestos, volver a echarle gasolinita extra, etcétera. Y seguramente que eso va a mantener las cosas. Aplicado a la pareja, por ejemplo, volver a salir al cine, a un restaurante, volver a tomar vacaciones, caminar por sitios donde ya antes habían transitado, cogerse de la mano, etcétera, hacer cosas que ya se hicieron y que el cerebro no olvida. Y de pronto, ¿por qué no? Hay ayudas, hablando de ayudas pues para las personas mayores, por ejemplo, la famosa pastillita azul, no es que sea lo último en guaracha, pero seguramente, y dependiendo lógico del caso, va a contribuir de manera suficiente a veces para que las personas traten de recuperar eso que antes sintieron, siempre y cuando su organismo pueda responder, porque estamos más o menos sanos. Si ya tenemos enfermedades terribles, pues ahí sí será muy difícil, pero siempre va a ser posible la recuperación de esto en la medida que tanto el uno como el otro quiera hacerlo. Pero ahí es, vuelvo y repito, como tratando cualquier enfermedad que nosotros tenemos, que es propia del desgaste. Por ejemplo, el que tenga hipertensión ya sabe lo que le manda el médico más lo que él debe hacer. Aquí es lo mismo, lo que usted ya sabe, mantenerse sano, dieta sana, ejercicio, etcétera, tranquilidad además, y de pronto alguna cosita que el médico le oriente para que pueda mejorar su desempeño y pueda sentirse mejor, pueda tener un refuerzo, digamos, de su autoestima que lo lleve pues a esa situación antigua. Y sobre todo hay algo muy importante, es entender que el proceso de envejecimiento es algo natural y que tanto como uno va envejeciendo, su pareja también lo va haciendo. Yo creo que un error, me parece a mí, lógicamente es muy respetable, tratar uno de mejorar el desempeño poniendo una pareja demasiado joven. Lo que pasa es que eso terminaría, pienso yo, siendo contraproducente. Yo no puedo pretender que con el carrito viejo que yo tenga le ponga gasolina nueva y de pronto lo ponga a andar a
a una velocidad tan grande que los frenos no aguantan el fuselaje, o pues la carrocería se desbarate por el camino. Entonces yo creo que ese sería pues como el mensaje final. Sí, claro, doctor, tiene razón. Pues si bien es cierto que para todo existe solución menos para la muerte, como dicen por ahí, también tenemos que ser realistas y entender que pues que cada etapa tiene su voltaje y que por más que pretendamos ponernos un zapato que ya no nos queda, pues todo trae sus consecuencias. Por eso lo más importante es construir hábitos de vida saludables, pero que sean sostenibles en el tiempo y sobre todo coherentes con nuestra edad. Pero bueno, doctor Julio, para nadie es un secreto que las relaciones prohibidas o diamantes siempre han existido y que tienen ese componente pasional, peligroso y por lo tanto clandestino. ¿Por qué este tipo de relaciones resultan tan excitantes y placenteras, especialmente en personas que vienen con un vínculo amoroso de años y que de repente se ven envueltas en esta situación? Aparentemente esto es cierto. Como decíamos, hay ciertos límites que los mencionábamos de los 3 o los 4 años, donde el hecho de estar con una pareja se va disminuyendo la intensidad de ese amor, pasión, y uno como que siente, o la persona siente que como que ya no es lo mismo de cuando se conocieron o cuando recién se casaron, por decirlo de alguna manera. Y entonces aparecen lo que se llaman las crisis de los 4 años, de los 10 años, etcétera. Y la persona lógicamente empieza, en la medida que va evolucionando en el tiempo, a sentir como ya las relaciones sexuales no son tan seguidas, sino que se dejan para un fin de semana o qué sé yo, 2 veces a la semana, etcétera. Y de pronto ese individuo o esa mujer, porque eso no es, los amantes no son exclusivos, o las amantes no son exclusivas de los hombres, conoce a alguien que le vuelve a despertar las mismas sensaciones que describíamos en un momento, hace un momento, es decir, por el olor de ese perfume que usa la señora o del humor que llamamos. Empezamos a sentir que alguien nos atrae, empezamos a hablar, a sentirlo como que es más necesario que yo la vea a diario y cada rato, y me angustio si no la veo en el trabajo, donde sea, hasta que empieza otro enamoramiento, o un enamoramiento, pero ya con otra persona. Lógicamente, si el individuo ya tiene un compromiso, pues no puede hacerlo público desde el primer momento, y empieza a generarse una relación, llamémoslo, de tipo clandestino, que eso, entre otras cosas, también aumenta mayor o provoca una mayor secreción de adrenalina. Y recuerden que esto es emociones, entonces dopamina, adrenalina, noradrenalina, todo eso va haciendo que nosotros cuando, por ejemplo, logramos ya intimar con esa persona, pues todo ese cóctel explosivo nos renueve por dentro. Ahora, generalmente al ser clandestinas estas relaciones, pues obligan a que la relación terminó y cada uno vaya para su casa o para su lugar de residencia. Y entonces, ¿qué sucede allí? Habíamos hablado del apego, ¿no? Entonces resulta que en condiciones normales, con la pareja primera, digamos, con la esposa o el esposo, como existe la tranquilidad del hogar, termina esa relación sexual luego del orgasmo, y en general lo que se estila, digamos, lo que se ve es que la pareja termina abrazada y de pronto, sin hablar, a través del contacto corporal se empieza a liberar mucha serotonina, mucha oxitocina, y esas dos son las que nos van a dar, por un lado, la felicidad y la tranquilidad. Entonces, esos dos elementos van generando de manera, digamos que simultánea, incremento en el apego. Con las amantes, esa última fase generalmente no se da, porque la persona termina su relación sexual y no da pie o no da tiempo, pues,
en la medida que es algo clandestino y que está buscándose, es una excusa para no llegar a determinado tiempo a la casa, pero tampoco puede llegar tan tarde. Entonces no hay tiempo para ese retozo, para esa comunicación silenciosa a través del abrazo. Entonces se mantiene, como usted dice, es muy placentera, porque es algo prohibido, es algo que nos está generando más emoción, pero es posible que se acabe más rápido. ¿Por qué? Porque no hay esa otra parte del apego, y una vez desaparece la pasión o se mengua, pues hasta ahí casi que llega. ¿Por qué? Porque en el momento que es descubierto, pues se generan una serie de conflictos que con eso solo basta para que sea como un balde de agua fría que corte esa relación. Ahora, hay ocasiones en que definitivamente ese poder de atracción y esa pasión incontrolable lleva a que el individuo, uno de los dos o ambos, decidan romper sus vidas anteriores y continuar ya en común por el resto de, pues no digamos por el resto de su vida, pero probar durante un periodo que puede ser muy corto o muy largo. En la medida que es como iniciar otro nuevo ciclo, se entra en el espacio de otra vez otros 4 años hasta que vuelve y se agota, porque esto teóricamente es cíclico, pero la idea a veces, yo creo que la comparto con los que piensan así, que el amor en este caso es como una cinta pegante, pega bien la primera vez, y eso pega lo que sea, una cinta esta de enmascarar. Cuando usted la quita y vuelve y la pone a pegar otro, ya pega un poquito menos, y seguramente que para la tercera pegada ya no funciona. Así teóricamente es que iría a funcionar todo esto, pero es dentro de modelos teóricos. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, doctor, creo que esta explicación que usted nos acaba de dar sobre lo que sucede cuando se despierta todo este torrente de sustancias químicas al iniciar una relación de amantes, pues claramente deja al descubierto por qué casi siempre, por no decir que siempre, cuando una persona deja a su esposo o esposa por la calentura de un amante, finalmente termina volviendo con el rabo entre las piernas. Porque como dicen por ahí, que todo lo que sube irremediablemente tiene que bajar. Así que ya saben, piénsenlo muy bien. Bueno, doctor Julio, la primera vez que escuché sobre las clases de amor que usted menciona en su charla sobre el eros, el ágape, el storge y la filia, fue al famoso escritor Walter Rizzo, y él menciona en varios de sus libros precisamente que el éxito en una relación de pareja es que existan estos 3 componentes, es decir, el eros, el ágape y la filia. ¿Usted qué opina al respecto? Y cuéntenos un poco sobre qué significa cada uno. Sí, desde la antigüedad, pues, el amor siempre ha llamado la atención a las personas, y tal vez el primero que trató de profundizar al respecto y encontrar como las causas de lo que es el amor, y dejar de atribuírselo simplemente a la existencia de seres sobrenaturales o diosas como Afrodita, como Venus, etc., fue Platón. Y él básicamente es el que hace la división o la clasificación del amor en 4 categorías. Una primera que es a este que nos hemos estado refiriendo, el eros o el amor pasional, que se deja llevar por el impulso, por el deseo, y que genera esa sensación apasionada que implica deseo y atracción. Para Platón, pues entonces el eros es el amor-deseo, que él considera que es la fuerza que mueve al mundo inteligible. Y efectivamente él dice, el eros empieza siendo deseo sensual mediante la apreciación de la belleza sensible, y que efectivamente cuando esto se genera, pues es el mediador entre el
mundo de las ideas y lo humano. El otro, que también él lo considera muy importante, es el ágape, que es ese amor incondicional que nos permite aceptar al otro tal como es y cuya prioridad es el bienestar de los demás, más que el bienestar propio, y tal vez es la religión cristiana la que más lo trae a colación, porque dentro de la religión cristiana el ágape se asimila mejor a una comunidad fraternal, que es una conexión de amor mutuo entre los miembros de una comunidad. El storge, que tal vez es el menos conocido, o por lo menos trata de confundirnos un poco, se asimila al amor fraternal, en el que la persona siente hacia el otro admiración y cariño recíproco. Es esa relación familiar y de amistad que perdura por el tiempo o con el tiempo, y que es propia de esa relación de afecto que se genera entre padres e hijos. Y la filia es similar a la amistad, supone también fraternidad y admiración, solidaridad y lealtad, de tal manera que si uno mira ese storge y la filia tratan de tener cosas muy parecidas, y por eso es que uno casi siempre reduce esto al eros, al ágape y a la filia, y trata de dejar un poco escondido allá el storge. Bueno, pues muy interesante realmente todo este tema de la química del amor, y creo que en la medida que nos interesemos en saber qué es lo que sucede con nuestro cerebro y cómo funciona nuestra anatomía con respecto a estos procesos biológicos que nos inducen a estos estados de enamoramiento, pues creo que nos da una nueva perspectiva para relacionarnos mejor, primero con nosotros mismos, y por supuesto también para entender cómo es que funcionan las relaciones amorosas que a lo largo de nuestra vida establezcamos. Bueno amigos, espero que les haya servido toda esta información que les compartimos en compañía aquí del Dr. Julio César Mantilla, a quien le agradezco enormemente por haber estado en este espacio semanal. Y para quienes estén interesados o interesadas en la charla que ofreció el Dr. Julio César sobre la anatomía y química del amor, los invito para que ingresen al perfil en YouTube de la Facultad de Salud de la UIS, y allí encuentran todo este contenido que realmente es muy muy interesante para ver y compartir. Bueno, y no siendo más, nos escuchamos el próximo viernes con otro tema muy personal. Los invito también a que visiten mis redes sociales y me dejen sus comentarios. Me encuentran en Instagram, en Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. Soy Fernando Rivero, y que disfruten de un excelente fin de semana. Chao pescado.